No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta. Antes de seguir conversando con la doctora Guillermina, un pequeño recuerdo ahí para que nos sigan en las redes sociales. Si es que no alcanzan a ver este capítulo completo o cualquier otro, no se lo pierdan por YouTube, Spotify o SoundCloud. Y los próximos capítulos pueden verlos, los que vienen, las gráficas en Facebook, Instagram y Twitter y LinkedIn para que vean a los próximos invitados. Ahora ahí ya seguimos con la doctora Guillermina. Y justamente le quería consultar, dada su amplia experiencia y estar constantemente en este aprendizaje, como mencionaba antes, la curiosidad, la exploración, ¿cuáles son los principales desafíos o focos que deberíamos poner ojo hoy día en Latinoamérica, dado en el futuro podrían ser una oportunidad o una amenaza? Definitivamente hay que abordar la visión de futuro a través de la planeación, que es uno de los aspectos que el rompecabezas no había integrado con claridad, andaba medio perdido. Sí se hablaba mucho tiempo, se ha hablado desde el inicio, es más, de la configuración, de la visión de estudios de futuro, de la planeación estratégica, pero la planeación prospectiva estratégica nos da elementos totalmente distintos y nos está enseñando varias situaciones. Ajá, me explico. Primero, la necesidad urgente que tenemos de desarrollar las capacidades anticipatorias. Ajá, que de alguna manera el cerebro pues tiene la capacidad de anticipar, pero anticipamos también de modo esporádico, fragmentado, pensamos, anticipamos que vamos a desayunar o a dónde vamos a ir de vacaciones, pero todo eso es fragmentado. No anticipamos a veces para muy largo plazo ni de manera integrada. Entonces las capacidades anticipatorias tienen que hacerlo. ¿Por qué la anticipación y por qué tanta insistencia? Porque por mucho tiempo se pensó que el futuro era porque no era científico, que no tenía una referencia científica. Sin embargo, la anticipación que está en el presente, ¿sí?, es la que nos va a ayudar a construir el futuro. Anticipando, efectivamente, uno puede tener una visión de largo plazo. Entonces, anticipación es el elemento clave. Y luego, en la parte de la planeación, nos dimos cuenta también de una situación que, pues, durante muchos años habíamos planeado solamente para seguir el escenario más bonito, ¿sí? El escenario que nos llevaría al cielo, el escenario plausible, le llamamos nosotros, ¿no? Y resulta que también, gracias a las circunstancias de la nueva realidad, donde todo cambió, que me parece que muchos no se han dado cuenta, que todo cambió, hasta el cambio cambió. Entonces, nos damos cuenta de que el escenario plausible pudiera no realizarse, ¿sí? Y lo estamos viendo con todo lo que nos está pasando, ¿sí? El principio de la perspectiva es piensa lo impensable porque está sucediendo mucho. Y sucede todos los días y a cada rato. Entonces, hay que estar preparados también para eso. Entonces, nosotros ahorita tenemos una planeación que le llamamos el tenedor en el camino, ¿sí? Que es la metáfora de donde tú te encuentras una situación que puedes ir persiguiendo porque puede ser la conveniente, pero resulta que te vas a encontrar la catastrófica, ¿sí? Y entonces empezamos a planear para lo catastrófico también, no nada más para lo bonito, para lo plausible. Y esto te da elementos para estar enfrentando situaciones diferentes. Porque antes, pues sí, hablabas de escenarios y preparabas todos tus escenarios, dentro de ellos estaba el catastrófico. Pero de repente dices, bueno, del escenario catastrófico todavía puede haber algo peor. Y si va a haber algo peor, tenemos que estar preparados. Esta es la parte simpática del asunto, ¿no? Porque cuando decimos, ya no puede haber nada peor que lo catastrófico, resulta que sí. ¿Sí? Podemos llegar al colapso todavía. Y eso es tremendo.
Entonces, no estamos preparados para ello, hay que prepararse también. Y empezamos a abrir la planeación prospectiva estratégica, digamos como que en dos tipos de lógicas, ¿no? El diseño de planeación clásica, que es planeación de rutina, planeación de contingencia, planeación de lo urgente, de lo que se va a presentar como urgente, pero también tienes que hacer tu planeación de lo importante, porque lo importante no lo podemos descuidar, es lo estructural, es lo que no hemos podido resolver como humanidad, es lo que está allí inmerso, es el cambio climático, es la pobreza, es la inequidad, son cuestiones que no hemos resuelto, ¿sí? Y entonces nos dedicamos a lo urgente, que a los deslaves, que a las inundaciones, que a los incendios, sí, pero lo otro, ¿sí? Lo otro también tiene que ver con esto. Y entonces empezamos a ver de una manera holística, integradora, las problemáticas, ¿no? Allí es donde tenemos que poner el énfasis y tenemos que empezar a capacitar más a la gente en cuestiones de capacidades anticipatorias, que entienda qué es la prospectiva, para qué sirve y que los métodos cualitativos son los que nos van a permitir explicar los fenómenos. Este es algo también muy importante. Los métodos cuantitativos nos resuelven los problemas de observación, nos dan los números, pero no nos da la explicación de esos datos. Y los cualitativos sí tienen que penetrar en la explicación de eso. Entonces tienen que trabajar armónicamente, ¿sí? Y no darle preferencia a unos frente a otros. Mucho tiempo la prospectiva se trabajó solo sobre métodos cuantitativos, pero los números, inclusive un CEO de Silicon Valley llegó a decir que los números dan una falsa sensación de seguridad, ¿sí? No que se confíen, si trata de tomar mejores decisiones, no de mejores visiones cuantitativas, ¿verdad? Entonces, Claro. todo eso te va dando elementos y eso es lo que te puede dar un aliento a donde podemos caminar, ¿sí? Porque decíamos sobre el pasado, pues ya no podemos hacer mucho, ¿sí? En cambio, sobre el futuro, sí. El futuro podemos construirlo. Podemos aprender de ese pasado, debemos aprender del pasado para entender el presente y construir un futuro diferente que nos lleve a un mundo mejor, ¿no? Qué linda Todavía reflexión. tenemos esperanzas. Todavía podemos, eso es importante. Y a propósito de esto que mencionabas, la capacidad anticipatoria, ¿de qué manera, considerando la audiencia, las personas ahí que nos están escuchando, pueden practicar la capacidad anticipatoria o desarrollarla? ¿Qué les dirías tú para que empiecen a empaparse de capacidad anticipatoria? Bueno, hay toda una metodología, ¿eh? Cuando menos nosotros hemos encontrado 10 pasos para ese desarrollo, pero digamos así como que rápidamente, primero que la gente tiene que distinguir entre pensar anticipadamente y sufrir anticipadamente, porque generalmente es lo que hacemos, más pensamos en un sufrimiento anticipado que pensar anticipadamente en cómo evitar el sufrimiento. Esa es una parte. La otra cuestión tiene que ver mucho con nuestros propios paradigmas, con nuestras propias situaciones, de cómo estamos observando la vida, la realidad, ¿sí? A veces no la estamos leyendo lo suficiente y les decimos, hay que leerla en 3 niveles. Entre lo que ves, que es la punta del iceberg, es lo visible, pero hay situaciones no visibles y hay situaciones invisibles. Entonces hay que aprender a leerlas todas para que nosotros podamos entender los fenómenos, ¿no? ¿Por qué muchos de nuestros grandes dirigentes podrán decir lo que quiera, pero no pueden hacer lo que quiera? Pues porque hay elementos en lo no visible y lo invisible que van a impedir que hagan lo que quieran, de alguna manera, ¿sí? Entonces hay que aprender a leer en los 3 niveles y eso es verdaderamente interesante porque ya tenemos información suficiente para eso. Antes no la teníamos, ¿sí? Tenemos wikis, tenemos muchos libros, tenemos muchas fuentes ahora y en donde, bueno, pues se han dedicado a tratar de confundirnos a través de la llamada posverdad, a través de las llamadas fake news, pero
efectivamente el aprender a leer los 3 niveles nos lleva a no confundirnos con las famosas fake news, que en realidad es información no verificable. No es que sean mentiras, sino es información no verificable. Y al ser esto, pues cualquiera te puede confundir con una información no verificable. Entonces, hay muchos elementos de estos y hay elementos que nos llevan a luchar con nuestros propios paradigmas, ¿sí? Porque tú dices, bueno, yo puedo trabajar en lo impensable y sé que puede suceder, que puede haber de todo hasta una teoría del complot o no puede haber certeza en tales o tales cosas, pero hay un conjunto de personas, una buena cantidad, que les llamamos los impensados, ¿sí? Esos son los que no creen. Eso no es cierto, no puede ser cierto. Se les está muriendo la familia enfrente y siguen diciendo que no hay pandemia, que eso no es cierto, que esa es una teoría del complot, que esa es una mala leche de algunos grupos del poder. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Esos son los impensados. No van a cambiar sus paradigmas, no van a cambiar su manera de ser. Y entonces uno tiene que ir entendiendo cómo actúan y hacia dónde van dirigiendo sus propias acciones. Te digo, hay muchos elementos en este tipo de desarrollo de capacidades anticipatorias, pero prácticamente son estos algunos de ellos, ¿no? Y claro, tendríamos algunos más cuando empiezas a trabajar con nuevas herramientas que te permiten ver, por ejemplo, de una sola ojeada, en una sola hoja puedes ver toda una línea de tiempo, ¿sí? O en una sola hoja puedes tener todo el esquema de las dimensiones de prioridades por atender con todas las variables que están involucradas en una situación que te permite con más claridad ver las problemáticas, no los problemas. Allí te das cuenta que los unidisciplinarios, o sea, una sola disciplina, no te va a resolver una problemática como las tenemos ahora. Te resuelve un problema, su problema disciplinar, pero no la problemática. Y al no resolver la problemática, pues entonces vas complicando las cosas, ¿no? Es lo que decimos, de repente solo son salidas y no son soluciones a los problemas. Y cuando vas metiendo salidas, complicas más los problemas. Entonces es una situación bastante interesante en ese sentido. Y te digo, puede ser todavía mucho más amplia de muchas cosas que hemos estado trabajando. Y No, lo genial. hacemos a través de las técnicas. Ajá. Buenísimo, y muy importante este punto que recalca sobre como trabajar sobre los paradigmas. Ahí hablando como a propósito esto del iceberg, hay muchas herramientas, pero principalmente a mi juicio y hablando con distintas personas, como lo que dices tú ahora, esa parte de trabajar los paradigmas es fundamental para justamente lograr percibir y hacer sentido el futuro emergente, como no volver a las imágenes que ya tenemos guardadas de lo que es, de lo que fue, de cómo ha sido, que es un trabajo bien desafiante también esa parte. Tremendo, tremendo. Por eso te decía que esto de la perspectiva es un trabajo intenso, total, completo y de hormiga. Todos los días hay que estar insistiendo, hay que estar picando piedra y hay que estar como la gotita, horadando, ¿no? Lo bueno es que a muchos sí les cae el 20, como decimos acá, y se interesan y trabajan en eso. Nosotros hemos trabajado con algunas instituciones de gobierno, públicas y educativas, que sí están interesadas en esto, pero mientras no tengas un apoyo institucional fuerte, una claridad de las decisiones de gobernantes, va a ser difícil, ¿no? Aquí Claro. como que necesitas trabajar sobre una idea como la que hace el gobierno abierto, una hélice de 3 partes donde está el gobierno, ciudadanos y organizaciones. Todos tenemos que estar convencidos de que podemos construir una situación mejor, un futuro mejor. Y mientras no sea así, cuesta mucho trabajo. Si solo uno quiere impulsar, no es suficiente, ¿no?
todo tiene que ver con políticas públicas, toma de decisiones, acciones multiplicadoras, muchas cosas muy, muy importantes y muy hermosas que todavía se pueden realizar. Y como dijiste hace rato, también estoy convencida de que estamos guarecidos en el todavía, en el todavía. Totalmente, agradecer igual esa última reflexión que nos dejas, como cómo esto se hace colectivamente, no lo vamos a lograr ninguno por sí solo, justamente desde la diversidad de miradas, desde la diversidad de motivaciones, como con conjunto, en equipo, vamos a ser capaces de poder crear estas nuevas imágenes, como tú dices, todavía es posible, y llevarlas también a la acción, como explorar juntos y ir construyendo mejores futuros para todas y todos. Así que agradecerte esa reflexión importantísima y agradecerte también la participación en el programa. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros hoy día. Claro. Así que sí, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones, de veras, es una labor necesaria, urgente. No, buenísimo, ahí uniendo fuerzas, como hemos ido conversando, hay diversas personas en Latinoamérica que están potenciando esto. Tú has sido una representante, pero así muy perseverante y potente con esto, como dices ahí, la gotita en el agua y picando piedra hace ya varios años. Sí. Así que agradecer también ese ímpetu por llevar esto adelante en Latinoamérica, que es muy importante para todos finalmente lograr desarrollar esta capacidad anticipatoria. Así que vamos ahí quizás un nuevo programa, dado que se nos quedan cortos, siempre encuentro yo las conversaciones. Así que agradecerte nuevamente y agradecer a toda la audiencia por acompañarnos hoy día, por conocer a Guillermina e invitarlos a que nos sigan sintonizando ya en los próximos capítulos, que también se vienen interesantes conversaciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Un abrazo.